escucho. ¿Así, Vero? Oye, yo creo que mejor lo prendo, ¿eh? Yo creo que mejor lo enciendo. Si apagado no vamos a ver. Perdón por la broma. Ahora sí, gloria a Dios. Entonces estuvimos allá en el pueblo Chequén y bueno, pues ya estamos sembrando durante muchos años. Quizá antes de empezar aquí, iniciamos allá y bueno, estamos hablando ya de muchos años de estar tocando esa tierra muy difícil, muy fuerte, pero poco a poquito se va resquebrajando la arena y bueno, pues vamos mirando cómo se va cimentando una casa, una familia y creo que vamos a llegar a más. ¿Verdad? Tratamos de llevar el servicio, ahora en una casa, ahora en la otra. ¿Verdad? La siguiente ocasión nos va a tocar hasta el barrio, desde atrás, pegado a otro pueblo, ¿verdad? Y bueno, pues no importa, vamos a seguir caminando, vamos a seguir sembrando, porque esa es nuestra misión. Y nos gozamos siempre por todo lo que se hace, por todo lo que se da, ¿verdad? Igual de otra forma, de otra manera, también estuvimos un poco de tiempo en la noche allá en Mayorazgo, y bueno, solamente para compartir el pan y bueno, vamos mirando cómo Dios hace a través de nosotros, cómo Dios está haciendo, y creo que va a hacer mucho más. Así que no nos cansemos de orar, no nos cansemos de estar buscando el reino de Dios, justicia. Hoy veamos nuestros hermanos ya, Delfino y Elena, pues ellos son de la iglesia, ¿verdad? Que se fueron hasta Santana Linchi, aquí a la vuelta, ¿verdad? Está lejos. ¿Cómo se vienen de allá, Delfino? Burrito. Bueno, tu esposa sí, ¿y tú? Gloria a Dios. Es una bromita nada más. Me da mucho gusto verlos aquí, Lara también. Nos da gusto verte aquí ya. Nuestros hermanos de allá de Concepción Chico, ¿verdad? Nuestros hermanos ahí están. No recuerdo los nombres completos, pero bueno, creo que por ahí andan, ¿verdad? ¿Sí? Y nos da este gusto que nos acompañe nuestra hermana, ¿verdad? Gracias a Dios por todo ello. Cada uno de ustedes son importantes en el reino de Dios y hemos entrado en una recta. Yo le llamo una recta por lo que estamos viviendo. Apenas se habla de la iglesia que está ahorita en un encierro, que no lo han terminado y entraron en el 10º día. 10º día. Y se va revolviendo y tienen filas de gente que quiere entrar a Augsburg, Kentucky. Y siguen llegando gente. Lo que empezó como un tiempo de oración de los jóvenes universitarios se está convirtiendo en una vigilia constante y la gente fluye, otras iglesias están llegando y bueno, otro brote ha empezado también en otra parte de los Estados Unidos y creo que es parte de la cimentación que vamos a estar llevando. Algunos le llaman avivamiento, yo no le llamo avivamiento, le llamo un refrescamiento del Espíritu, porque la vida es Cristo. Cristo está en nosotros, pero a veces necesitamos refrescar nuestra vida, ¿verdad? Para levantar las manos y seguir adelante. Y creo que es lo que está pasando en gran parte del mundo y creo que es lo que va a pasar en muchas naciones. Sin embargo, no todas van a ser igual, no todas tienen que ser igual. Todo parte de una base y es la base que estamos compartiendo nosotros. Tenemos 4 semanas hablando de los tiempos de la restauración. Acompáñame en Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 19. Y tenemos este tiempo hablando acerca de los tiempos de la restauración. Tiempos de la restauración y 2, la restauración de todas las cosas. Y vemos aquí que se manejan 2 temas principales y se disparan casi a la par, ¿verdad? Dice la escritura del versículo 19, así que arrepiéntanse. Las palabras del apóstol Pedro después del derramamiento del Espíritu Santo. Fíjense cómo vino esa palabra después de, durante el levantamiento de manos, buscando con las lenguas, ¿verdad? Todo aquello que ocurrió en el derramamiento del Espíritu Santo. Les dice, todo esto lleva como propiciación lo siguiente. Y Pedro les dice, arrepiéntanse
arrepiéntanse y conviértanse. Toda esa manifestación tenía como base llevarlos al arrepentimiento. Y dice, para que sean borrados sus pecados. Sin arrepentimiento no hay cambio, no hay perdón de pecados. Y luego sigue diciendo, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, bendición, y Él envía a Jesucristo, el es Juan que es anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde el tiempo antiguo. Y esos tiempos de restauración creo que tienen que darse. Y creo que la iglesia ha empezado a retomar el punto principal, el arrepentimiento. Un tema tan grande y tan maravilloso que habíamos dejado completamente fuera. Muchas iglesias están predicando constantemente bendiciones para su vida. Y la gente viene a buscar las bendiciones para seguir viviendo en el mundo, para que les vaya bien, para que se aumenten sus riquezas, para que... Y saben, hermano, nos olvidamos del principal punto, que es la transformación de tus pensamientos para que puedas llegar con Dios. Si tus pensamientos no cambian, no habrá cambiado absolutamente nada. Y ese es el punto focal, el punto primordial que se habla en la Biblia. Arrepiéntete, es el punto. Y no está hablando acerca de un pesar, está hablando de que cambies tus pensamientos, de que transformes tu vida, de que cambies tu manera de ver las cosas, de que pongas fila hacia arriba. Y esta predicación estaba constantemente dirigida no a las personas inconversas, sino a los cristianos. Y quiero hablarte acerca de esto, hermano, porque la profecía que consuela, que edifica, que exhorta, está dirigida también en gran parte hacia el pueblo cristiano. El profeta ha de edificar, el profeta tiene que levantar, el profeta va a dirigir. Yo quiero hablarte del aspecto profético. El aspecto profético que es la segunda semana que te hablo, el profeta y su profecía. La profecía y el profeta. Y seguimos hablando, ¿verdad? Todas las palabras van a tener un porqué, un cómo, un cuándo y un dónde. Así que dice en la Escritura que el Señor Jesucristo murió en la cruz, un hecho que aconteció hace más de 2000 años. Sin embargo, al ser una palabra profética, miramos que cada día el Señor Jesucristo muere a favor de alguien más que para Él es nuevo, para Él es el punto principal. Así que la profecía tiene un movimiento de eternidad que necesitamos buscar la eternidad en cada parte de la palabra, buscar el aspecto eterno en toda la expresión de vida y buscarlo con todo nuestro corazón, porque somos llamados para ir a la eternidad. Toda la palabra de Dios dice en la segunda epístola a Timoteo, cuando está hablando el apóstol Pablo a ese discípulo amado, lo está enseñando, y le dice en el versículo 16, porque toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura fue hablada al intelecto, a la conciencia de diferentes hombres para que la escribieran. Y sigue hablando su escritura para ti, alentándote, levantándote, impulsándote, porque es el aliento de vida. Y dice aquí, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, útil para redarguir, útil para corregir, útil para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, y aquí necesitamos hacer un alto, para que el hombre de Dios, para que la mujer de Dios, para que la persona que ha entregado su vida a Dios, dice, sea perfecto. Y la palabra perfección también indica madurez, crecimiento, encontrar el tiempo, el espacio correcto. Y aquí miramos como la palabra de Dios tiene ese fin, tiene ese objetivo, hacerte maduro en las cosas espirituales, perfecto a tus ojos. Y la perfección no está por tus hechos, tu perfección estriba en tu abrazo para Dios, en la manera como te fundes con Él. Y ahí es donde tú creces. Y el apóstol Pablo le enseña a Timoteo acerca de ello. La palabra profética más segura es la que está escrita, ¿verdad? Así que podemos hablar de profetas y de videntes, profetas y videntes. Los profetas y videntes, ¿verdad?, siguen siendo de la misma línea, pero el vidente tiene una visión más, Dios le permite observar otras cosas, otras circunstancias
circunstancias. Encontramos un vidente en la palabra de Ágabo. Ágabo era un profeta en el libro de los Hechos que habló de una hambruna que iba a llegar, y él pudo prevenir porque era un vidente. Pero hay profetas que no son videntes, utilizan la palabra de Dios para edificar, para consolar y para exhortar. Al fin y al cabo, dice la Escritura que la palabra de Dios tiene que ser inspiracional, tiene que prodigarte algo, tiene que levantarte, tiene que impulsarte a que tomes decisiones, a que cambies, a que te transformes, a que te muevas. Y la palabra de Dios es poderosa, dice la Escritura, que es una espada de doble filo, que penetra y separa el alma y el espíritu, el aspecto almático, emocional, sentimental, pasional, es separado de las cosas de Dios para que vengan las decisiones que van a cambiar tu vida. Y cuando tú caminas en ese aspecto de decisiones, seguramente tu vida empieza a cambiar. Seguramente la persona cambia en virtud de las decisiones que tome. Dile a la persona que está junto a ti, las personas se renuevan por las decisiones que tomen. Díselo, por favor. El profeta Nabi es el término en arameo y significa el que habla por otro. Y el que habla por otro es el que toma la voz y tiene que hablar como un heraldo, llevar el mensaje tal como le fue externado. Así que miraremos a un profeta hablando como si él fuese Dios, hablando la palabra de Dios. Mucho tiempo Dios permitió que los profetas levantaran su mano y dijeran: así dice el Señor. Pero en virtud del abuso, dice que llegaría el tiempo cuando Él mismo hablaría al corazón de cada uno de nosotros. Y esa palabra, así dice el Señor, quedó proscrita, quedó hecha a un lado. ¿Por qué? Porque el Señor iba a hablar directamente en nuestros corazones a través de ese aspecto inspiracional. Y vemos cómo la persona no puede ni debe de decir: así dice el Señor, mediante un aspecto profético, porque entonces está en contra de lo establecido. Más adelante lo vamos a ver, ¿verdad? Pero hoy quiero que tú vayas mirando el profeta, el mensaje, su profecía, cómo se va externando. En el libro de Éxodo, capítulo 4, en el versículo 16, vemos que Moisés era un hombre que le era difícil dirigirse al pueblo en sus primeros tiempos. Era un hombre que estaba luchando con la timidez, con la tartamudez, con ese impulso. Aunque era un hombre recio, aunque era un hombre decisivo, tenía problemas con su hablar. Y sabes, Dios le dijo: te voy a dar todo, te he dado todo, pero él decía: es que no puedo, Señor. Y en virtud de todo ello, trajo a su hermano Aarón y le dijo: él será tu profeta y tú serás para él como Dios. ¿Cómo? Moisés, siendo Dios, en el versículo 16 dice: y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca y tú serás para él en el lugar de Dios. Y vemos aquí como la palabra que va a hablar. ¿Por qué? Porque este es el orden. Dios habla al hombre y el hombre repite su palabra. Y al repetirse su palabra se convierte en un profeta. El Señor Jesús en San Juan capítulo 12 también nos muestra cómo vino a ser el profeta, cómo es el profeta de Dios. Capítulo 12 en el versículo 49 dice lo siguiente: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Él era un profeta, el más grande de todos los profetas, que dio la culminación a la creación. Jesús, camino, verdad, vida. El nombre de la fortaleza de Dios, Emmanuel, el hombre que vino a tomar ese lugar tan especial en medio de la humanidad como el Verbo divino, la palabra de Dios que se acciona, que tiene movimiento, y así es conocido. Y vamos mirando cómo Dios mismo toma lugar a través de Jesucristo, y la palabra que habla Jesús es transmitida o fue transmitida por el Padre. Así que Él la expone y dice: yo hablo no por mi cuenta, sino lo que recibí es lo que les entrego. Y vemos aquí a Jesús, el profeta. Vemos
el pastor de las ovejas. ¿Por qué razón, hermano? Porque en Él se cumplen todos los oficios ministeriales, todos los oficios de llamado están en Jesús, y Él los distribuye a su cuerpo. Y Él llama a unos apóstoles, llama a otros profetas, y llama a otros evangelistas, y llama a otros pastores. ¿Por qué? Porque son los oficios que componen la iglesia de Dios. Y hoy tratamos el oficio del profeta. Y el profeta se habla, el profeta espiritualmente hablando, recibe la inspiración de un mensaje que transmite a la iglesia, y ese mensaje tiene que exhortar, consolar y edificar. Lleva esa visión. Pero aparte hay otros profetas que son videntes, sí, pero no es cualquiera, estos son escasos. Y es un momento dado, en determinado momento, que Dios indica algo y después lo hace visible. Estos videntes, estos profetas videntes, ¿verdad? Los hemos encontrado a través de toda la escritura. Samuel, el profeta Samuel era considerado como un profeta vidente, porque aparte de que él recibía la palabra de Dios, Dios le permitía ir más adelante, le permitía ver, visionar un aspecto futuro, ¿verdad? No son para todos, ni tampoco es un llamado muy especial, es una elección muy especial a la persona, y dice la escritura que somos ampliamente conocidos por lo que Dios hace en nuestra vida. Un profeta es aquel que tiene las palabras de Dios y las transmite bajo la dimensión y la dirección de Dios. Inspira, porque es un mensaje de Dios dado a los hombres, se convierte en la boca de Dios hablando al pueblo. Pero necesitamos ubicarnos un poquito en los tiempos, porque hablamos de los tiempos de la restauración y la restauración de todas las cosas. Dos cosas: los tiempos de la restauración, primera base. Segunda base, la restauración de todas las cosas. Y vemos aquí dos puntos totalmente diferentes. Uno son los tiempos y otro es la restauración. Y nosotros vamos a ir conociendo, por lo que se están moviendo, los tiempos. Pero también vamos a ir conociendo la restauración, cómo se va gestando. El mensaje principal de los profetas es arrepiéntete. Y vamos a mirar cómo se va dando. Malaquías, el último profeta, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, en el capítulo 4, en el versículo 5 y 6, nos dice lo siguiente: he aquí que yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él está hablando acerca del gran juicio, y está hablando de la venida de Elías antes de. Y luego enseguida dice: él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Cuando Juan el Bautista se presenta, cuando Juan el Bautista empieza a hablar, que él es el que viene preparando el camino, porque atrás de él viene el gran rey, atrás de él viene el esperado por todas las naciones. Él solamente es un precursor, pero es nombrado como Elías. Y entonces nosotros vamos a entender que cuando se refiere al profeta Elías, se está refiriendo a un aspecto ministerial, a un aspecto profético, como el profeta Elías. Y vamos a entender que es un ministerio profético que tiene que restaurar al pueblo. Así como Juan el Bautista vino desempeñando el ministerio profético para prepararle a Jesús un pueblo dispuesto al cambio. Hoy necesitamos saber que al final de los tiempos Elías volverá a presentarse, pero no estamos hablando del personaje, sino de su mensaje principal. El mensaje del Elías, el mensaje del profeta de Dios que hablaba acerca del arrepentimiento. Y dice que él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. El corazón de Israel, el corazón de esa nación que recibió la dimensión, el llamado, lo va a hacer a todos los hijos que han recibido la palabra de Dios. Pero también el corazón de los hijos lo hará volcarse hacia Israel, hacia los patriarcas. Y es la razón por la cual el Señor nos dice que oremos siempre por Israel, que oremos por Jerusalén, oremos por
por la higuera, porque es una señal. El ministerio profético, el ministerio de Elías, habla de un ministerio de restauración y de bendición. Aquí habla de volver a los tiempos antiguos, la senda que se ha perdido. Hoy hablamos de mil cosas, hablamos de ministerios de bendición. Y van a orar para que te vaya maravillosamente bien, que tengas en tu bolsillo mucho dinero. Y no importa lo demás, no importa. Y miramos las iglesias llenas porque están encontrando lo que quieren. Y el mensaje de Dios es: arrepiéntete, cambia tu mentalidad, metanoia, voltea a ver los ojos de Dios y transfórmate. Dice en Lucas capítulo 1, en el mensaje, ¿a qué vino Elías? Lucas capítulo 1, en el versículo 16, cuando hablan acerca de la manifestación de Elías o de Juan el Bautista. Apenas está en el vientre y le dice aquí en el versículo 16: y él hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con espíritu y el poder de Elías. Y aquí encontramos el ministerio de Elías entregado a Juan el Bautista. Y dice la escritura: para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. El ministerio de Elías vuelve a levantarse, vuelve a despertar. El ministerio de Elías, que al final de los últimos tiempos va a tener un lugar especial en medio de nosotros, va a hablar acerca de esa preparación. Preparar al Señor un pueblo dispuesto, un pueblo que esté dispuesto a rendir su vida al Señor, no rendir su vida a su propio beneficio, no rendir su vida hacia su mundo, no rendir su vida hacia las cosas especiales, sino rendir su vida hacia el Señor, sabiendo que ese llamado nos va a hacer y va a costar nuestra vida. Pero aquí muchos de nosotros queremos seguir caminando en la iglesia de la comodidad, la iglesia de la bendición espuria, la iglesia de la bendición que magnifica mi mundo, que magnifica mi profesión, que magnifica mis fuerzas, pero que no magnifica la grandeza del Señor. Y hoy estamos siendo llamados hacia esa dimensión. Arrepiéntete, es el llamado profético para estos tiempos. Vuelve tu corazón hacia lo pasado, observa la historia bíblica y ven a la cruz. Vuelve a doblegar tus rodillas delante del Altísimo y deja que lo haga. Deja que Él te transforme, deja que Él inyecte en ti esa fuerza especial que es su Espíritu Santo y te transforme en un hijo y en una hija. Dice aquí: hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Dios de ellos, al Dios de los israelitas. El corazón de los hijos hacia los padres y el corazón de los padres hacia los hijos, para formar un pueblo bien dispuesto en espera del Señor. Así que podemos mirar, hermanos, cómo ese ministerio profético sigue abierto y se está restaurando en este tiempo. Y el grito de la iglesia actual, el grito del profeta actual es: arrepiéntete, cambia tu mente, toma decisiones en relación a Dios, no en relación a tu mundo. Lucas capítulo 3, dale la vuelta a tus ojos. Versículo 7 dice: y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: generación de víboras, ¿quién les enseñó a oír de la ira venidera? Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento y no comiencen a decir dentro de nosotros mismos: somos bautistas, somos pentecostales, nosotros somos luteranos, nosotros somos presbiterianos. No pienses decir eso. ¿Por qué? Porque si no te arrepientes con toda tu determinación, te vas al infierno. Es tiempo de tomar el lugar, es tiempo de que te levantes con esas ansias de cambiar tu vida, de transformar tu vida y cambiar, lanzando el mensaje de transformación. ¿Por qué? Porque en todo tiempo la iglesia ha dicho: estoy listo, Señor, ven, ven, Señor, me voy contigo. Pero no ha cambiado su mentalidad. Miramos cómo es su vida, sin compromiso con las cosas de Dios, sin compromiso con Dios mismo. Y no ha cambiado su mentalidad. Su mentalidad es del mundo, pertenece al mundo y vive para el mundo. Y sabes, la iglesia de hoy necesita un
la palabra que se habla hoy con más fuerza, arrepiéntete, hay cambios. Pero la iglesia dice, somos salvos. La iglesia dice, he nacido de nuevo, sin importar que siga viviendo en su propia vida, su propio pecado, alejados de Dios, satisfaciéndose a sí mismos. Tiempos peligrosos, como dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Gente amadora de sí misma. Gente que solamente se preocupa por sí. No me importa cómo estén las cosas de Dios. No me importa. Yo voy a recibir bendiciones. Voy a cambiar de esto. Voy a hacer aquello. Y voy a recibir bendiciones porque tú. Y le dicen, Dios, gracias por las bendiciones. Pero no te diste cuenta que todo lo hiciste tú. Que no dejaste que el poder sobrenatural entrara en tu oficio, en tu profesión. No dejaste que la gracia de Dios entrara para saber si te lo otorgaba o no. Solamente empezaste a mover tus mejores movimientos y encontraste un aumento de salario, pero quizá no es el que quería Dios. Encontraste una mejor posición, pero no era la que quería Dios. Encontraste un mejor puesto, pero no era el que quería Dios. Y de repente te encontraste que ya no tenías tiempo para estar con Dios mediante los cultos. Y te diste cuenta que todo lo que recibiste no era a tu favor, pero tu bolsa está llena. Pero tu orgullo se elevó hasta los cielos y gritabas que era bendición de Dios. Y Dios decía, no provino de mí. Yo no bendije esa vida. Arrepiéntete pues. Arrepiéntete para que Dios venga a hacer en ti algo nuevo, algo grande, algo maravilloso. El libro de Mateo, capítulo 17, versículo 11, nos habla acerca de esa manifestación profética, esa manifestación que va a traer esos cambios a nuestro corazón. Así como hoy te está inspirando el Señor, así como hoy te está hablando el Señor, es el aspecto inspiracional que tiene la palabra santa, que transforma. Y le dice aquí, cuando estaban hablando, se acercaron sus discípulos y le dijeron, Señor, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Y en el versículo 11 le respondió Jesús y les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Él se estaba refiriendo al ministerio profético de Elías, el impulso hacia el arrepentimiento en la boca de Juan el Bautista. Mas les digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de él. Y los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Un ministerio profético. Cuando Elías venga a la tierra, va a hablar, va a ser ministerio profético. Vino en la boca de Juan el Bautista y hoy está llegando a través de ese Espíritu Santo, el Espíritu inspiracional que está llevando a los ministros de todas las naciones a volver a retomar el primer concepto. Arrepiéntete. ¿Por qué? Porque has hecho lo que has querido, porque has vivido como has sentido, has hecho lo que tú has querido y le dices gracias a Dios cuando Dios no ha tenido nada que ver en todo ello. Y le dices, es que Dios me bendijo. ¿Y cómo sabes que Dios te lo ha dado? ¿Acaso tienes una evidencia de que tu vida se ha comprometido más con Dios? ¿O esa bendición que dices que sentiste te ha llevado a alejarte más de la palabra de Dios, de la iglesia? Esa hoguera que está hablando, ese altar que está encendiéndose todo el tiempo. Pero tú dices, estoy lleno de bendiciones, y ya no vienes a la iglesia. Entonces, ¿la bendición de dónde provino? Hay un tiempo de engaño. Hoy, igual que ayer, la iglesia dice, estamos listos para el regreso de Jesús. Ven, Señor Jesús, me voy contigo. Y es el más grande engaño que ha entrado a la iglesia, que no hay un costo que pagar cuando el Señor dijo, el que quiera venir conmigo, perderá su vida para salvar su vida. Perderás tu vida del mundo para salvar tu vida espiritual. Pero hoy muchos estamos viviendo la segunda fase, el final de los tiempos con la iglesia de la riqueza, con la iglesia tibia. Apocalipsis 3, en el versículo 17, para no entrar a todo el concepto, nos habla de la iglesia de la Odisea, la iglesia de los derechos humanos, laos, gente, pueblos, people, y derechos,
le dice a Dios: tengo derecho a no ir al culto el día de hoy, tengo derecho a no estar en la oración, tengo derecho a no leer la Biblia, tengo derecho a hacer lo que a mí me plazca. Y esos derechos, esta es la iglesia de la tibieza, esta es la iglesia que le reclama a Dios que tiene derechos, esta es la iglesia que le dice a Dios: yo quiero disfrutar mi propia vida. ¡Ay, culto otra vez! ¡Más culto otra vez! ¡Otra vez culto! ¡No, no, no, no! ¡Basta! Y te das cuenta cómo tú, hermano, que dices amar a Dios y que quieres pasar la eternidad con Él, no puedes entregarte los hombres. Y te vas a dar cuenta de tu frialdad. Y dice aquí, versículo 17: porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y vemos aquí un hombre que está desnudo, que no tiene cobertura de Cristo, que no está coberturado por el Espíritu Santo, está desnudo, a eso se refiere. Pero es una persona que está volteando hacia afuera y dices: soy rico, he trabajado mucho, gracias Señor, voy a hacer otro edificio más grande para seguir creciendo, porque ya no tengo aquí. Y le dice el Señor: necio, ¿no sabes que vas a perder tu alma? De ninguna cosa tengo necesidad. ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Para qué voy si mis bolsillos están llenos? ¿Para qué voy a la iglesia si estoy bien? Puedo pagar el mejor hospital, los mejores médicos, 2 carros en la casa, y puedo pasear cuando yo quiera. Pero no te das cuenta que te volviste un esclavo de tu propia posesión. Y dice aquí que esa iglesia, la iglesia de los últimos tiempos, es la iglesia de sus propios derechos. La Odisea significa precisamente eso: derechos humanos. Y la gente esgrime sus derechos delante de Dios. Y vienen y le dicen al pastor: pastor, fíjate que quiero faltar en tal día. Y le digo: bueno, pues si es importante para tu vida, así que yo también tengo derechos. ¿Sí? Ahí dice, ¿en dónde están tus derechos? Cuando no has perdido tu vida, ¿con qué vida lo adoras? Quizá la iglesia tibia es la iglesia de hoy. El ministerio profético ha despertado otra vez y sigue caminando. Necesitamos caminar en él. Necesitamos que tomes tu lugar, que seas la portavoz, que seas el heraldo para muchas personas. ¿Cuántos de ustedes son sacerdotes del Dios Santísimo? Y seguramente vas a decir: yo, pastor. Y te voy a decir para cuántas personas ha sido el mediador. La palabra sacerdote significa eso: mediador, intermediario y pontífice o puente. Y eso es el pueblo de Dios. Somos los mediadores entre la gente que no conoce a Dios y Dios mismo. Vamos a llevarlos, vamos a transformarlos, vamos a cambiar, vamos a visitar todo esto. ¿Amén? ¿Está bien? Fernando, sube a la azotea y observa quién está arriba. El ministerio profético es la voz de Dios en este tiempo. Es para la iglesia, no es para el mundo. El ministerio profético es para ti, hermano. Te edifica, te exhorta y te consuela. ¿Cómo? Siempre estaremos sembrando la palabra, siempre estaremos entregando esa visión, siempre estaremos compartiendo. Imagínense nada más cómo el Bautista, en Lucas capítulo 1, versículo 16, en donde ese el Bautista viene al mundo y dice aquí: hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Dios de él. Quiero que tomes y consideres que está hablando de los hijos de Israel, la iglesia. Y dice que se conviertan. ¿Por qué? Porque no hay una conversión, hay conocimiento. Pero la conversión es la entrega total de tu vida. Algo que hoy hemos tomado muy superficialmente. Algo que hoy hablamos esporádicamente. La entrega de tu vida a Dios. Primero Dios y después lo demás. Pero hoy ocupamos a Dios en un aspecto diferente.
sé porque tengo un paseo. Hermano, ¿vas a ir a la iglesia? Pues no sé porque tengo otras actividades. Hermano, ¿vas a ir a la iglesia? No sé porque a lo mejor voy a irme a trabajar y ganarme unas horas extras. Dios no ocupa tu primer lugar, hermano. No te engañes. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso cosechará. Y hoy es un tiempo que necesitamos hablar más y más fuerte de la palabra de Dios, con mayor dimensión, con mayor dirección. ¿Por qué, hermano? Porque se acaba el tiempo. Porque se acaba el tiempo. Y yo no quiero ser culpado de tu alma, porque no dije la palabra en el momento correcto, porque no te hablé de las cosas que van a venir, de las cosas que van a suceder. ¿Y sabes? El Hijo de Israel dice aquí: hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Y convertirse al Señor es imitarlo en los pasos que va llevando. Y va caminando. Jesucristo es el camino. Amén. Aquí. Él es la verdad de tu vida, la razón por la cual tú vives y viniste al mundo. Él es la verdad de tu existencia, que fuiste creado con un propósito. Y si ese propósito no se cumple, tú serás arrojado al basurero como un vaso que no sirve, como un vaso estrellado que no soportó la presencia de Dios. No servirás para lo que naciste. Y serás tirado al infierno, al basurero, a ese sitio en donde va a ir todo lo que no sirve, pero que fue amasado con amor, que fue preparado con grande dimensión, pero que al enviarse se contaminó con el pensamiento satánico. Yo valgo más que Dios. Ese fue el pensamiento satánico que golpeó a los ángeles allá y le dijeron: Dios, tú no tienes lugar en mi vida. Y tuvieron que ser destruidos. Y se preparó un infierno para ellos, para esos ángeles que retaron a Dios. Y sin embargo, el Espíritu Santo nos dice que va a haber muchas personas, muchos hombres, que siguiendo el espíritu de esos ángeles, estarán en el mismo lugar. Un infierno que fue preparado para los ángeles, no para los seres humanos. Sin embargo, por decisión propia, los seres humanos estarán en ese sitio. Oh, qué terrible. El ministerio profético es la voz de Dios para la iglesia. No le habla al mundo, le habla a la iglesia para que se arrepienta, para que cambie su mente. Y todo el tiempo va sembrando la palabra de Dios. Conviértanse al Señor, arrepiéntanse, cambien su pensamiento. Esto lo podemos mirar como también en el Antiguo Testamento. El profeta Zacarías, en el 1.3, Zacarías 1.3, ¿verdad? Está hablando acerca de ello y dice lo siguiente: diles, porque él escuchó la palabra de Dios y principia su ministerio profético, pero este principio lo vas a escuchar casi en todos los profetas. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos: vuélvanse a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a ustedes, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y miramos cómo esa redundancia, volverse, y se utiliza otra vez la palabra arrepentimiento. Cambiemos nuestra forma de vida, cambiemos nuestra mentalidad, metanoeo habla de ese cambio de pensamientos en relación a Dios. Cuando tu mirada está en la eternidad, hermano, esto tiene tan poca significancia. Te voy a decir hoy, con lo que me desperté y le platicaba a mi esposa. Sentía yo en mi corazón que la palabra se me mostraba y apenas era un poquito, ¿verdad? Y en el Salmo 24, versículo 1 estaba diciendo aquí: de Jehová es la tierra, su plenitud y todos los que en él están. Y yo me preguntaba: Señor, ¿cómo es eso? Porque y me imaginaba, yo quiero pensar que estaba todavía entre que despertaba y seguía durmiendo. Y me imaginaba un monte cualquiera con unas casitas muy bonitas, y al cabo de un tiempo venía otro dueño, fallecía, venía otro dueño, fallecía. Las casas se iban deteriorando, iban cambiando de dimensión,
crecían a veces, otras veces se hacían pequeñas, y parecía que todo estaba enfocado en esas casas. Y de repente el último dueño o uno de los dueños moría y las casas quedaban sin heredero y las casas empezaban a envejecerse, a llenarse de monte, y poco a poco miramos cómo eran destruidas, saqueadas, y de la casa que estaba no quedaba absolutamente nada. Y me quedé pensando, nosotros le pertenecemos a Dios y todo lo que tenemos es tan solo un tiempo de administración, un tiempo, pero no somos propietarios de ello. Pero a veces miramos las cosas de tal forma que quisiéramos estar vinculados a él, y luchamos por lo que no debemos de luchar y perdemos nuestra vida buscando lo que no debemos de buscar. Y sabes, pierdes tiempo. Los padres de familia están perdiendo su vida buscando enriquecer a sus hijos mientras pierden a sus hijos. Vemos a un esposo perdiendo su familia mientras se enriquece, buscando mejoras para su propia familia y perdiendo su matrimonio. Y miramos cosas como ese tipo. Y sabes, yo pensaba en todo ello en la mañana. No sabía si estaba dormido o estaba despierto, porque fue momentos antes. De Jehová es la tierra, su plenitud y todos los que en ella habitan. El Salmo 24:1, ahí está, ¿verdad? Pero nosotros queremos. Somos como los pollos dentro de un gallinero que peleamos nuestro derecho, peleamos nuestras cosas, y mientras el granjero está mirando a quién me voy a comer ahora. Pero así somos nosotros. Peleamos cosas que no podemos cambiar, y las cosas que pueden cambiar nuestra existencia a veces son irreales. Voy a seguir, hermano. Voy a seguir un poquito de tiempo más. Malaquías capítulo 3, versículo 7. Malaquías está hablando todo el tiempo de esa esperanza, de una vuelta, prepararlo. Y dice la escritura aquí, versículo 7, desde los días de nuestros padres se han apartado de mis leyes y no las guardaron. Era el reclamo que el profeta estaba haciendo a ese pueblo. Vuélvanse a mí, volteen a verme, y yo me volveré a ustedes, y yo los veré. ¿Verdad? Era un convenio, era algo que estaba ofreciendo Dios, era algo que les estaba diciendo el Señor. Ustedes quieren conocer a un Dios poderoso, pero vuélvanse a mí, búsquenme a mí, no busquen su propio beneficio, no busques que te vaya bien en la vida, no busques que te vaya bien en tu casa, en tu familia. Todo eso será añadido, son las añadiduras. Y dice aquí, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. La gente preguntaba, ¿en qué hemos de volvernos? Y empieza a hablar de robar a Dios. No quiero que tú pienses que voy por ahí. Aunque el diezmo representa tu compromiso con Dios, con su casa, en el ámbito sacerdotal. Pero no voy a entrar ahí. Quiero que veas hacia dónde le reclamaba el Señor, porque la gente se olvidó de Dios. Y hoy podemos mirar a gente que está totalmente comprometida con Dios, pero no encuentras un sobre de ofrenda ahí. Pero estamos hablando de altamente comprometidos. Estamos hablando de gente que su compromiso es irrisorio. No estoy culpando a nadie. Yo sé que a Dios, a quién está levantando y cómo lo está levantando y por qué lo está levantando. Pero si encontramos, quiero que lo sepas. Vienen a la iglesia, pero no muestran su compromiso. ¿Y sabes por qué? Porque su Dios está fuera de aquí. Y es aquellas personas a las cuales decimos, arrepiéntanse, vuélvanse a Dios. Es un tiempo especial, vuélvete, que tu vida toda destile la presencia de Dios. Que Él sea tu inspiración en todas las cosas, que antes de salir a tu trabajo le digas, Señor, abrázame, quiero sentir tu presencia para trabajar, tener la fuerza de trabajo en todo este día. Que puedas levantar tus manos al regresar a tu casa y decirle, gracias, Señor, porque este día fue maravilloso, porque tú has estado conmigo y sigues estando. Vuélvanse a mí y yo me volveré a vosotros. Era la promesa de Dios. Era un pueblo que hacía lo que quería. Era un pueblo que había olvidado su relación con Dios. Les dice, vuélvanse a mí y
yo me volveré a ustedes. Cuando miramos el concepto de la bendición en el monte, siempre vamos a estar mirando el grande amor de Dios. Pero ese amor que va mucho más allá de nuestra propia vida y que nos transforma. Regresen a Dios para bendición. Regresemos a Dios para bendición. El ministerio profético de los últimos días será el ministerio de Elías. Ese ministerio que va a estar cambiando todo lo que nosotros somos. Ese ministerio que va a transformar nuestra existencia. Elías volverá a levantarse como en el principio. Elías es un ministerio que fue creado como ejemplo y fue manifestado por Juan el Bautista. Preparen el camino del Señor. A preparar a un pueblo para Dios, un pueblo dispuesto, no un pueblo forzado, un pueblo que esté dispuesto, que haya renunciado a su propia vida, que su vida sea un resplandor en las cosas de Dios. El ministerio profético de los últimos días será un ministerio como el de Juan el Bautista, un ministerio que hable de volverse a Dios con todo su corazón, un ministerio que hable del arrepentimiento de las gentes y que se transforme. Dice Hebreos 12, 14, ya me acerco, Hebreos 12, 14, y dice lo siguiente: sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Yo me detuve un poquito ahí, ¿verdad? Porque fue uno de los primeros versículos que cuando estábamos estudiando la Escritura te encuentras la santidad. Y dice aquí que sin esa santidad, sin ese compromiso, porque santidad es dedicación, es consagración, es una persona apartada. Todo eso significa santidad. Y dice que si tú no estás comprometida con Dios, no lo verás cuando Él venga. Tus ojos estarán cerrados a la manifestación del Espíritu Santo. Tus ojos estarán cerrados a todo lo que se mueve, a todo lo que acontece alrededor. Sin santidad nadie verá al Señor, ¿verdad? Y era tan importante que los sacerdotes tenían que traerla en una lámina en su frente, aquí en la tierra, y tenían que caminar con esa tierra como si fuese una diadema que decía santidad a Jehová, consagración, dedicación. Mi vida le pertenece a Dios. Y hoy en estos últimos tiempos el Espíritu Santo nos dice lo siguiente, versículo 12: levanten las manos caídas y las rodillas paralizadas. Es tiempo de que te levantes, que no le hagas caso a tu propia vida, que empieces a hacer sendas, dice, sendas derechas para tus pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Enseña lo correcto, enséñales a caminar en la verdad, enseña a manifestar con tu propia vida quién eres y testifícalo. Aquí, hace un momentito se hablaba, ¿quién de ustedes quiere traer un testimonio? Y un testimonio hablamos de la manera en que Dios está haciendo. Y seguramente habría muchos si tú quisieras. Desde el momento de decirle que Dios me está dando la vida, aún en medio de todas estas circunstancias. Que Dios está abriendo caminos nuevos para ir a prodigar la palabra. Que Dios nos está permitiendo a hacer obra en la propia iglesia. Que Dios, y tenemos cosas por qué agradecerle. Muchas cosas. Y el aspecto testimonial es precisamente eso, lo que Dios está haciendo en tu vida. ¿Sabes, hermano? Levanta tus manos, cambia tu mentalidad. Dios está mucho más allá de tu propia vida. Sigan la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y enseguida nos dice en el versículo 15, miren bien, no sea que alguno deje alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura les estorbe y por ella muchos sean contaminados. Es que yo ya no quiero venir a la iglesia, pastor. El hermano no me ha saludado. Y si viera cómo es en su casa, si usted lo conociera, estás en amargura. Ve y enfrenta. Si tu hermano peca en contra tuya, tómalo aparte y dile, hermano, hermana, me caes el gordo. ¿Por qué? Porque estás haciendo esto y te va a decir a lo mejor, pues tú me caes mal porque yo no hago lo que tú dices, tú lo estás viendo y aquí quizá hay vueltas.
Y quizá el problema no son los demás, sino eres tú mismo. Cambiemos pues, hermano, la proyección. Es un tiempo tan especial para hacer cambios de vida. La iglesia toda se está vibrando. La iglesia tibia, la iglesia de la Odisea, se cansó de la santidad, se cansó del compromiso y dijo, pues yo me basto con mis propias fuerzas, soy inteligente, he hecho una carrera, tengo riqueza, no necesito a Dios. Y se convirtió en Dios para consigo mismo. La iglesia tibia se cansó de la santidad, se apartó. Tú vas a encontrar que la mayoría de la gente que crece en su economía, lo primero que hace es abandonar la iglesia. ¿Por qué? No, yo no voy a estar aportando para un pastor bajo, para una iglesia que no crece, para que una iglesia que no me obedece, para una iglesia que no me escucha, y se cree que ellos tienen el derecho de obedecer. ¡Wow! La iglesia tibia se cansó de la santidad y se dedicó a buscar sus propias riquezas, a atender su propio mundo, su posesión, su poder. Y aquí se manifiesta la gente amadora de sí misma, ingratos a los padres. Y no se está refiriendo a los físicos. A los físicos, ¿no? ¿Sabes, hermano? A mí me da un gusto haber participado en la bendición de muchas personas. Y me da gusto porque, bueno, de una manera he ido a bendecir sus negocios, prosperan y ya no vienen a la iglesia. He ido a bendecir locales, prosperan y ya no vienen a la iglesia. ¿Será bendición? ¿Qué será eso? Dios quiere mostrarnos qué somos. Y en los últimos tiempos la palabra arrepentimiento la vas a escuchar mucho. Significa cambia tu mentalidad. Cambia tu mentalidad, cambia el chip. Las cosas que están ahí afuera se van a ir, pero tú eres llamado a la eternidad. Si la eternidad no te importa, entonces entrégate a ese mundo de allá afuera. Y cuando ese mundo de allá afuera se acabe, tú también te acabarás junto con ellos. Porque tu vida dependerá de aquello. Pero si tú estás buscando la eternidad, busca las cosas espirituales, la vida del cielo. Muchas personas estarán buscando hoy en este tiempo posiciones, poder, autoridad, pero siempre en el mundo. Riquezas y vanagloria, reconocimiento de afuera. Y te puedes dar cuenta cómo muchas familias le dicen a los hijos, ¿ya hiciste la tarea? ¿Ya terminaste tu tarea del mundo? Pero no le dices, vente hijo, vamos a orar juntos. Vente hija, te voy a leer un poco la escritura para que conozcas al Dios que adoro, al Dios que amo. Eso no se lo dices. Te preocupas porque hizo la tarea o no, pero no te preocupas porque tuvo un devocional, porque quizá ni para ti mismo es importante el devocional. Te lo estoy diciendo no para avergonzarte, sino para que te des cuenta de que Dios está excluido de tu forma de vida. Y dice el Señor, arrepiéntete, arrepiéntete. Es tiempo de voltear los ojos a Dios. El ministerio de Elías, volver el corazón de los hijos hacia los padres y el corazón de los padres hacia los hijos, hasta que venga el Señor. Es el ministerio profético que vamos a estar buscando y es el ministerio que se está manifestando hoy. Quiero que pienses que lo que arrebata la semilla plantada, la simiente, la presencia de Dios en tu vida, puede ser arrancada cuando la palabra no ha sido integrada adecuadamente. Quiero que recuerdes en Mateo capítulo 13 el aspecto del sembrador. Esa parábola que nos enseña Jesús, el sembrador salió a sembrar, pero es exactamente en tu propia vida. Tú puedes sembrar para la eternidad, o puedes sembrar para otro tipo de cosas. ¿Para qué siembras? ¿Cómo siembras? ¿Por qué siembras? Y dice, el que fue sembrado entre espinos, versículo 22. Este es el que oye la palabra, pero el afán
El afán es la dedicación desmesurada a algo. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. No tiene fruto, se pierde el fruto. Y la palabra de Dios te puede ser quitada por tu preocupación desmedida en las cosas del mundo. ¿Qué te preocupa allá afuera, hermano? Quizá haya lucha en las cosas que tengas que vivir continuamente, constantemente, pero ¿qué es más importante? Te voy a decir que cuando tú estás aquí, constantemente se están haciendo a través de la palabra 3 áreas de tu vida: amor, gozo y paz. Constantemente están siendo vaciadas a través de la Escritura para transformarte, ¿verdad? Las 9 virtudes del Espíritu Santo te son entregadas mediante la palabra y tú las tomas. Cuando decides confiar en medio de la tormenta, le dices: Dios, no me importa cuán fuerte sea la tormenta, yo confío en ti. Y entras en una paz que no corresponde a tu criterio, que no corresponde a tus pensamientos. Mi paz os dejo, la paz os doy, no como el mundo os la da, dijo Jesús. Y esa paz que cambia todas las cosas, está dentro de ti. Y puedes estar en medio de la tormenta, pero estar en paz. Cuando el apóstol Pedro fue pedido por el Padre, fue pedido por Satanás para ser tentado, Jesús le dijo a Pedro: Pedro, Satanás te ha pedido a mi Padre. Y él podía haberle dicho: pero yo oré para que tú no vayas a la prueba. No se lo dijo. Pedro, yo oré para que el diablo se fuera, lo ahuyenté, reprendí al diablo para que no te toque. Pero Jesús no. Le dice: yo he orado para que tu fe no falte. Y cuando tú vuelvas, confirma a tus hermanos. Cuando tú salgas de ese atolladero, háblales de todo lo que sufriste, de todo lo que viviste, de todo lo que pasaste, porque esa invitación la hacemos más. Arrepiéntete, hermano. Y no hablo que tengas pesar por tu vida. Arrepentirse, estar dispuesto a cambiar tus pensamientos. ¿Tus pensamientos están en Dios? ¿O solamente te estás mirando a ti mismo? ¿Cuánto sufro? ¿Cuánto me lastima? ¿Cuánto me duele? Los hermanos no me quieren, me señalan, me han asfixiado. Estoy, porque toda tu visión está puesta en ti. ¿Por qué no empiezas a ver el dolor que le haces a los demás? ¿Por qué no empiezas a mirar el daño que le estás haciendo a la gente que te rodea? Ay, Señor, es que sufro. ¿Y cuántas personas están sufriendo antes que tú? ¿Y cuántas personas están lastimadas por tu sufrimiento? ¿Y cómo sabes que tu sufrimiento es verdadero y no es ficticio? Levanta tus manos, hermano, arrepiéntete, cambia tus pensamientos, deja que Dios haga en ti grandes cosas, grandes maravillas. A ti, hermano, que estás allá, a través de la cámara, a través del internet, de igual manera te invito, te exhorto mediante esa voz profética a que te arrepientas, a que dejas de tener tu vista plantada en ti, en cómo va tu vida, y levantes tus ojos y mires a Jesucristo que murió en tu lugar, porque está preparando un camino dispuesto para que tú tengas una vida eterna. Esto que estás viviendo se acabará. Esto que está sucediendo ahora, esta tormenta, dejará de ser. Y entonces tú entrarás y sabrás que todo tiene un propósito y que todo tuvo un propósito. Así que ahora, amada iglesia, les pido la misma palabra: arrepiéntete. Ponte de pie, por favor. Allá en los Estados Unidos, hubo una iglesia, la capilla de una escuela, de una universidad cristiana, que se reunió a la oración. Llevan 10 días.
en esa vigilia. Se han unido otras iglesias, están llegando. La parte de afuera tiene una fila y a 2 cuadras están haciendo grupos de oración porque no pueden entrar a la capilla. Pero ¿sabes cuál es el punto principal? Están pidiendo perdón a Dios. Están pidiendo perdón a Dios por su forma de vida. Jóvenes que siendo cristianos no les importó y taparon sus cuerpos y que tenían escapadas al pecado, hoy estaban de rodillas bajo una convicción. Irse a otras iglesias. La voz de arrepentimiento está moviéndose por todo el mundo. ¿Lo vas a escuchar tú? ¿La puedes escuchar? Está siendo inspirada por el Espíritu Santo para la preparación de un pueblo que va a recibir al Rey. Un pueblo que va a levantar sus manos. Un pueblo que está pendiente y está desempolvando sus lámparas y está mirando cuánto aceite tiene para cuando se dé la instrucción, esas lámparas sean vueltas a encender nuevamente, porque ya fueron encendidas. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor. Solo tu gracia, tu perdón, tu compañía nos abraza, Señor, para hacer todos los cambios que tenemos que hacer. Bendícenos como tu pueblo. Permite que tu palabra, Señor, llegue a lo profundo de nuestro corazón, que nuestra mente sea preparada para ese gran cambio. Ayúdanos a vernos tal cuales somos. No permitas que el engaño venga a nuestra vida, pero si acaso ha llegado, Señor, ayúdanos a salir de él. Queremos manifestar nuestro amor por ti de la mejor manera. Ayúdanos a ser gratos ante tus ojos. Hoy me rindo nuevamente ante tu presencia, ante tu gracia, ante tu majestad. Pero sobre todas las cosas, Señor, me rindo ante tu grande amor. Bendice este lugar, Señor, esta casa levantada para honrarte. Bendice a cada uno de mis hermanos. Levanta sus manos caídas, sus rodillas paralizadas. Mira por la iglesia enferma, Señor, que ha tenido que quedarse en casa. La iglesia que necesita ser consolada. Extiende tus manos, Señor, y guárdalos. Y bendice a mis hermanos que se encuentran aquí hoy, pero que viven en medio de una grande necesidad. Padre, tócalos. Tócalos, Señor, te lo rogamos. Resplandece en ellos y trae el consuelo que necesitan, y que tu gracia, Señor, los acompañe en todo lo que hagan. Que ese día, Señor, sea una diferencia en el resto de sus vidas, y que sean llenos de la bendición de tu presencia, Señor. Gracias, Padre, por lo que estás haciendo, por lo que vas a hacer, pero también por lo que ya has hecho. Y todo ello, Señor, nos acercamos a ti y lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado. Te agradecemos, Señor,
la bendición que tú traes, la sanidad a los cuerpos, la sanidad a las almas y la sanidad a los espíritus. Padre, antes de partir de este lugar te ruego que tomes la vida de Mario Sarco Montoya en tus manos y resplandezcas en su mente, en su alma, en su espíritu y en su cuerpo, y que le hagas manifestar, Señor, tu gloria y tu grandeza. Te lo ruego también en el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga, hermano. Dale un fuerte aplauso.